Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Jaramillo, bienvenidos a un nuevo episodio de Backlog, el podcast donde coleccionamos conversaciones increíbles con personajes inolvidables y hoy no es la excepción. Tenemos a una súper invitada, hoy nos acompaña Lina Uribe. Lina es ingeniera ambiental, además de eso es magíster en gerencia de la innovación, también es emprendedora, como emprendedora es cofundadora de Tribu Mujeres con Visión. Aparte de eso, también está en la junta directiva de Mujeres TIC Medellín y actualmente se desempeña como jefe del Centro de Desarrollo Empresarial de UPB. Para nosotros es motivo de orgullo y de felicidad poder contar contigo hoy. ¿Cómo estás, Lina? Hola, Carlos, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo estás tú? Súper bien, muchas gracias. Muy contentos de poder tenerte acá en Backlog. Por fin, ¿sí o no? Llevamos un buen rato conversando para poder agendar, entonces para nosotros es genial que finalmente se haya podido dar el espacio. Bueno, quisiera comenzar por un poco de tu historia y es, tú tuviste la oportunidad de vivir 5 años en Suiza, ¿sí? De esos 5 años en Suiza, viviendo al otro lado del Atlántico y en un país que también pues, hace parte de ese continente europeo y que está también marcado por las estaciones, ¿qué aprendes de esa cultura suiza y te traes de vuelta a Colombia? A ver, Carlos, pues irme a vivir a Suiza fue bastante especial. Pues en la vida imaginé irme a vivir allá. Y creo que uno de los idiomas que yo decía, yo nunca voy a aprender a hablar, era alemán. Por eso uno decía, ¿para qué le sirve uno el alemán? No en muchos países pues lo hay. Y preciso, dicho y hecho, me tocó aprender a hablar alemán. Entonces, bueno, fue una experiencia muy chévere, muy chévere. Aprender otro idioma fue un reto gigante, adicional porque tú aprendes alemán, pero tú sales y todo el mundo habla suizo-alemán. Entonces lo que estás aprendiendo no lo puedes practicar al 100% pues en las calles, pero bueno, eso lo hacía aún mucho más interesante. Esta experiencia fue muy chévere. ¿Y qué me traigo, Carlos? Muchas cosas, o sea, la puntualidad, ser como muy directos cuando hablamos a veces las cosas. Ellos tienden a ser como, pues por su idioma, tienden a ser muy directos en lo que dicen, muy pragmáticos, así es. Pero adicional también es una cultura muy tranquila, pero llena de cosas muy, muy chéveres, porque son carismáticos, porque son personas alegres, a diferencia de lo que dicen muchos de los encuestas y cosas así. Es cierto, son personas muy viajeras, entonces como que recogen un poquito de cada ciudad o cada país que visitan. Entonces no son personas frías, o bueno, por lo menos en el círculo social en el que yo me mantuve, pues realmente eran personas que muchos incluso hablaban 2, 3, 4, 5 idiomas, impresionante, pero habían viajado mucho, entonces conocían culturas, entonces era muy bacano hablar con ellos. Entonces esa parte como multicultural es bastante importante. Me dio duro volver, muy duro, pero bueno, ya es cuestión pues uno como de actitud y ver siempre lo positivo de las cosas, pero pues nunca me quejé. Para mí Suiza, a pesar de las estaciones que ahí lo mencionaste, no, yo llegaba el invierno y yo era feliz, adicional porque la comida cambia, la ropa cambia, las cosas que tú haces cambian, entonces tú casi que cada 3 meses estás con cosas nuevas, cosa que no se ve aquí, por ejemplo. Uno como que sabe que llega tal fruta y uno la puede comer todo el año. Todo el año, exactamente. Exacto. Allá no, allá hay temporada de manzanas, temporada de sandías, temporada de bananos. Sí. Entonces como acostumbrarse y disfrutar de esos pequeños cambios cada cierto tiempo, y cuando uno no tiene las cosas y te llegan, las disfrutas mucho más que cuando uno la tiene todo el tiempo. De pronto eso es incluso lo que pues el aprendizaje como más grande, nos enseña a valorar mucho más lo que tenemos cuando no lo tenemos. Absolutamente. Y hablabas, bueno, también, sí, el tema de las estaciones sin lugar a duda, pero de algo también muy curioso y que para mí es súper valioso, y es el tema de abrirnos o permitirnos ser influenciados por otras culturas. ¿Tú cómo crees que puede influir eso positivamente en Medellín, sobre todo en el punto en donde está la ciudad y otras ciudades que se le parezcan también en América Latina? ¿Cómo pueden aprovechar el tema del cruce o cierto de influencias, o el dejarse también permear por otras culturas ahora que el turismo en Latinoamérica es más común que antes, y aprovecharse como una oportunidad también para crecer? No, o sea, yo creo que
viajar te abre la mente y aprovechar como el conocimiento y la experiencia que adquieren otros al momento de viajar me parece absolutamente fascinante, sobre todo porque tú empiezas como a imaginarte esos lugares a través de las historias de las personas que ya lo han vivido y que te comparten. Entonces yo pienso que ahí digamos, con relación a lo que dices de los turistas, pues acá en Medellín cada vez vemos más, ¿cierto? Y eso uno dice, bueno, estamos haciendo algo bien si finalmente hay otros turistas que vienen a visitarlos, así como cuando uno va pues a sus países. Entonces yo creo que hay todo para aprender, o sea, conocer otras personas, otras formas de pensar, otros gustos, otros intereses. Yo creo que eso siempre le va a sumar a uno como persona. Yo he tenido, digamos, en Suiza pasa mucho que hay de todas partes del mundo, como es un país tan pequeño, sí, confluyen fácilmente muchas culturas. Y donde están muchos organismos multilaterales u organizaciones. Claro, NGOs y todo eso. Entonces eso siempre va a enriquecer tu experiencia o tu conocimiento, o sea, siempre hay algo bueno que hacer cuando uno conoce personas de otros países que te aportan en tu crecimiento también. Súper. Bueno, tú llegas y a la llegada decides también enrolarte en la maestría en innovación, ¿cierto? De esa experiencia de haber hecho acá una maestría en gerencia de la innovación, para ti, ¿qué es lo más valioso de poder haber pues estudiado esto, compartido también el aula o la clase con las personas que las compartes, y por qué consideras que es importante la innovación a nivel personal, pero también a nivel de empresa? Carlos, no, o sea, yo llegué y no fue que de una yo dije voy a estudiar, no, yo era como, así como el comercial de la vivienda, como que me sentía en el lugar equivocado, aunque yo fuera de esta ciudad, porque yo llegué en unas condiciones diferentes a las que me fui. Yo llegué con un hijo pequeño, llegué en embarazo, llegué a una ciudad que en su momento estaba nombrada como la ciudad más innovadora del mundo. Llegué a una ciudad donde mis amigas cercanas eran súper ejecutivas, que no tenían hijos, que tenían un momento de la vida muy diferente. Entonces, para mí ese choque fue bastante fuerte. Entonces, mientras me adapté, mientras nació mi hijo y en fin, pues ya después yo decía, bueno, listo, ya aquí vamos a sentar raíces, ¿qué voy a hacer, cierto? Está bien quedarme con mis hijos, pero pues quiero buscar nuevas oportunidades. Y empecé a buscar trabajo, y en esa búsqueda de trabajo, creo que te lo conté el otro día, pues yo como que quedaba como de primera princesa en todos esos procesos, pues o sea, como que no pasaba nada, no me ganaba ninguna convocatoria. Y ahora que lo veo en retrospectiva, pues yo siento que había condiciones que no permitían que eso se hiciera, porque pues en temas de mujeres, por ejemplo, cuando uno decide quedarse con los hijos, o en ese momento, creo que eso está cambiando un poco, pero en ese momento estaba como mal visto uno quedarse con los hijos. Todo el mundo te estaba preguntando, ¿y qué vas a hacer? ¿Y no vas a estudiar? ¿Y no vas a trabajar? Cuando yo empecé a buscar trabajo, solamente tenía mi pregrado, y yo conversaba como con las personas con las que estaba también en entrevista, y me decían, tengo una especialización, tengo una maestría, estoy terminando mi maestría, como todo eso. Yo dije, bueno, va a tocar entonces estudiar algo precisamente para poder adquirir pues, o conseguir un trabajo mucho más fácil y unos salarios pues mucho más interesantes. Entonces ahí fue donde empecé a buscar, pero yo no decidí estudiar innovación, yo quería ser chef. Chef primero. Y me inscribí en la universidad, en la Mariano Moreno y todo, y me patracié. Empecé a pensar, yo dije, ¿será que sí? A mí me gusta cocinar, pero quizás no sea lo que yo quiera hacer por siempre. Yo no voy a montar un restaurante, o sea, yo cocino por placer, por gusto, y en fin, pero no porque yo me quiera dedicar a esto. Entonces, faltando como 15 días, cancelé la matrícula y decidí hacer un diplomado de repostería, panadería, o sea, cosas así chiquitas que yo dije, bueno, yo no voy a vivir de esto, pero bacano seguir aprendiendo. Pero bueno, ya quería más, ya finalmente yo dije, bueno, esto es un hobby, quiero estudiar. Y como te conté ahorita, que llegué pues a una ciudad que decían la más innovadora, y yo, bueno, ¿eso qué será? Entonces empecé a averiguar con varias amigas que estaban metidas en el tema de innovación, muy empíricamente, porque pues no era que hayan ido a la universidad a estudiar, sino como muy empírico, y pues me pareció muy chévere. Y yo sí quería, sí o sí, hacer como un cambio
total de mi carrera. Yo soy ingeniera ok. ambiental, como mencionaste, pero no buscaba trabajos en ingeniería ambiental y no quería hacer una maestría que me volviera a enfocar en ese tema, quería abrir mucho más el espectro. Entonces me presenté a la maestría y bueno, y pasé. Entonces eso pues como en función de, que contándote pues que eso no fue así como que yo llegué y estudié, no, o sea, tenía un proceso adelante. Y con respecto pues a la otra pregunta que me haces, Carlos, pues es que la innovación tiene que estar en nuestro día a día. En nuestro ADN. Sí, por todos lados, ¿cierto? Yo ahorita estoy dando clases de emprendimiento, pues y obviamente tocamos el tema de innovación porque son dos temas que sí o sí van de la mano, así es. Les empiezo a contar pues como todas las formas que hay, o sea, y en pequeños cambios tú ya estás haciendo innovación, en pequeñas transformaciones, o sea, no necesitamos realmente hacer grandes cosas para llamarlo innovación, y eso desde hasta lo personal, o sea, qué pequeños cambios hacemos nosotros que nos generen nuevas formas de vernos, nuevas formas de aprender, nuevas formas de relacionarnos. Entonces, para mí, y aunque en su momento, ahora como emprendimiento, la palabra innovación, o sea, todos ya éramos innovadores, todas las empresas son innovadoras, eso sí tiene una connotación especial, pues, o sea, todos podemos ser innovadores, todos podemos innovar en algún momento de nuestro trabajo, de nuestra vida profesional o personal, pero sí, o sea, hay que estudiarlo, hay que leer, hay que conectarse, hay que saber hacer las cosas, hay que aprender, ¿cierto? Esto no es así como de la noche a la mañana, pero sí es algo que yo pienso que es una habilidad que se puede formar a partir de la experiencia, de la experimentación, de las relaciones que tenemos con el entorno. Súper, sin lugar a dudas. Y creo que ahí se une también a otras disciplinas que nos han dicho que de pronto, o sea, eran innatas, o sea, nacíamos con esa habilidad o no, como ser creativos o ser buenos líderes, y realmente nos damos cuenta que no, que para todo se pueden desarrollar habilidades, pero obviamente dependen de un compromiso y un proceso en el que nosotros nos dediquemos a profundizar y entender. Súper bien. Bien, en ese proceso entonces de darte cuenta que querías buscar un trabajo distinto, que de pronto también esta maestría en innovación te podría abrir las puertas para eso, tú igual no te quedaste quieta, seguiste haciendo muchas cosas, entre esas has estado involucrada con muchas comunidades que apoyan a mujeres y que han utilizado la tecnología precisamente como un canal para abrirse paso, para consolidarse y para generar realmente comunidades y lazos estrechos. De tu experiencia en esas comunidades, ¿cuál crees tú que ha sido el éxito y por qué se presentan como una opción disruptiva frente a de pronto medios tradicionales, directorios o la publicidad tradicional que se ha utilizado para conseguir o acceder a bienes o servicios? Uy, qué preguntota. Hay como 3 preguntas en esa. Pues mira, no, como yo me metí a estudiar la maestría y yo juraba que ya con eso iba a conseguir el trabajo, iba a ser la próxima directora de innovación de algún lado, y cuál no. O sea, obviamente adquirí mucho conocimiento, mucha experiencia, me la disfruté muchísimo, pero no fue como que listo, hice la maestría, conseguí trabajo y ya, no, realmente fue un proceso muy largo. Sin embargo, durante ese proceso y en vista de que yo estaba relativamente nueva otra vez en la ciudad, pues me empezaban a hablar de muchos grupos virtuales, de comunidades virtuales que decían, ve, ahí seguro conseguís amigas, conoces personas que estén en tu misma situación, yo te voy a decir que te ingresen, en fin. Y me metí en uno de estos, bueno, realmente en varios, y eso en su momento tuvo una gran potencia. O sea, yo pienso que ahora quizás las comunidades virtuales siguen siendo muy potentes, pero no como hace 5 o 6 años quizás. Cuando todavía tenían ese factor como de novedad. Cuando tenían ese factor de novedad, exactamente. Entonces, ¿qué tiene eso de potente, Carlos? Muchas cosas. O sea, primero, las personas queremos ser parte de algo, de lo que sea, pero queremos ser parte de algo. En este caso, pues de comunidades virtuales. Entonces, se volvía como un aspiracional uno ser parte de una comunidad, sobre todo porque si ahí pasaban cosas y tú no estabas, es como cuando te cuentan algo, pues ese chisme, pero pues... El FOMO, el Fear of Missing Out. Claro, exacto, como que me estoy perdiendo de algo, o sea, ¿qué pasó? Tengo que estar ahí, entonces se vuelve como ese aspiracional.
Pero adicional, tiene una cosa muy poderosa y es que obtienes información al instante. Pero es que es al instante, o sea, yo tuve la oportunidad pues de trabajar en una de estas comunidades y realmente los momentos de silencio entre que tú publicabas algo y recibías una respuesta eran milisegundos, o sea, más te demorabas tú en escribir lo que necesitabas que en obtener la respuesta, ¿cierto? Entonces yo creo que esa inmediatez, que finalmente eso es lo que nos está pasando ahora, que queremos todo al instante, la información al instante, las respuestas al instante, pues eso se da mucho en estas comunidades virtuales. Uh-huh. Adicional, que la facilidad de conectarte con cualquier persona en cualquier parte del mundo, porque es que habían historias increíbles, pues que uno decía, ¿eso cómo sucedió? Y suceden en estas comunidades virtuales. El apoyo, o sea, yo la mayoría en las que estoy son de mujeres, hay otras que son pues mujeres y hombres, pero hay un apoyo importantísimo en esas comunidades cuando alguien tiene una dificultad o cuando alguien necesita algo o quiere vender algo, ¿cierto? O sea, como que te sirven para todo, hasta para desahogarte. Hasta como para salud mental. Claro, contar algo que te está pasando, cuando quieres, tienes algún inconveniente, algún problema, algún desahogo, pues las personas llegan ahí con todo el amor y la tranquilidad a responderte. A veces se pasan pues, pero uno también tiene que saber filtrar pues todos esos comentarios. Entonces yo creo que eso es una cosa también súper importante. Entonces uno, la facilidad de la información, de obtener respuestas al instante. Dos, de conectarte con mujeres y volverte amigas de personas virtualmente. Súper. ¿Cierto? Y que ya lo pases a un nivel físico, pues listo, maravilloso, pero ahí tú tenías amiga. La oportunidad de que si eres emprendedora, estas comunidades virtuales te potencian enormemente. En tu visibilidad. Claro, porque empiezas a posicionarte, a visibilizarte como dicen, a que te compren, tienes un banco de personas o una base de datos de 10,000, 8,000 personas que pueden ver tu producto o tu servicio y te pueden comprar. Un tema de confianza, porque yo literal podía pasar que uno compre cosas, pero pues la otra persona no tiene ni idea si le vas a pagar. Uh-huh. Y te llegaban a la casa y tú no habías pagado y tú pagas. Entonces yo creo que todas esas comunidades pues tienen muchas cosas en común evidentemente, pero es una oportunidad para uno conectarse, vender, comercializar, enterarse de cosas, y la agilidad de la información es sumamente importante. Tú has destacado también aquí contándonos esto, la importancia de estar bien conectada, ¿cierto? Uh-huh. y de poder aprovechar esas redes de valor. En tu experiencia, ¿qué recomendaciones le darías a las personas que nos están escuchando para aprender a gestionar mejor como esos espacios de networking o de tejido de redes de valor y ellos también puedan acceder a conexiones pues que hacia adelante les puedan ayudar también a avanzar su carrera o sus proyectos? Como hay dicho por ahí que lo malo de la rosca es no estar en ella, muchas veces lo malo de las redes o este tipo de comunidades es no estar en ella, ¿cierto? Pues porque uno la usa tanto como uno quiera, ¿cierto? Porque a veces puede ser como agobiante tanta información, ¿cierto? Y es desgastante también socializar así. Sí, pero yo creo que mientras uno sepa controlar el uso, uno la use para lo que realmente necesitas. Y hay una cosa muy importante en el networking, y ya sea virtual o presencial, es que, o sea, uno no hace networking para recibir solamente, uno hace networking para dar también. Entonces, si yo pertenezco a estas comunidades, o si yo voy a un evento o a un desayuno, a un encuentro, lo que sea, listo, yo hago networking, pero yo también que estoy dispuesto a dar de lo que yo sé, pues que sea un trabajo de doble vía, porque si no, pues no tiene mucho sentido solamente recibir y tú no estás dando tus contactos, tu conocimiento, tu experiencia, tu relacionamiento, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí eso es sumamente importante. Totalmente de acuerdo. Y ahí es donde realmente se genera un valor compartido, un riesgo compartido, ¿cierto? Y donde todos entendemos que de pronto para cocinar algo más grande, pues cada uno puede aportar un ingrediente distinto. Así es. Súper bien. Así es. Hablemos también de algo que ha estado presente en tu vida y que para mí también es una fuerza súper importante a la hora de potenciar la carrera, no solo desde el trabajo que haces o el empleo que tenés, sino también desde tus pasiones, y eso es el voluntariado. ¿Cómo llega el voluntariado a ti y qué lecciones de vida podrías rescatar como de esa labor de precisamente
levantar la mano y mirar, hey, ¿dónde lo que yo sé hacer o lo que tengo para dar puede germinar y dar sus frutos? Pues nació precisamente de ahí, o sea, como te conté, uno aquí cuenta las historias, pero pues detrás de eso hay un montón de tiempo, meses, años en esto. En vista de que yo regresé y tenía tiempo libre, pues sí, tenía 2 niños y pues uno dirá, uno no tiene tiempo libre, pero sí, uno pues no es tanto tiempo libre, sino que uno saca tiempo para otras cosas que también te interesan, aparte pues de ser mamá. Entonces también como listo, bueno, no he podido conseguir trabajo por alguna razón, quién sabe cuál sea, entonces, ¿qué puedo hacer con lo que yo sé hacer, cierto? Entonces, las comunidades virtuales, como te conté en ese momento, estaban súper en auge, entonces, bueno, me voy a empezar a meter a esas comunidades a ver qué más puedo hacer. Cuando me metí a esas comunidades, veía esas oportunidades y yo decía, qué bacano, o sea, aquí hay tanto conocimiento, qué chévere hacer esto, esto y esto, entonces como que empezaban a maquinar la cabeza pues con ideas, de ver entonces en qué podía sumar, ¿cierto? Entonces, claro, y mi maestría era de innovación y gestión del conocimiento, entonces yo decía, aquí hay un montón de información, de conocimiento, de experiencia, y uno cuando emprende es muy solo. Pues creo que uno de los retos más grandes de emprender también es como muchas veces la soledad a la que te enfrentas, de que estás tú con tú. La falta de un equipo idóneo. Sí, entonces yo decía, wow, hagamos espacios donde nos conectemos, donde nos compartamos experiencias, dolencias, que me pasó esto y cómo lo superaste. O sea, si yo con mi experiencia logro que esta persona pues no la tenga que vivir o que la viva de otra manera, o le disminuyo esa curva de aprendizaje, pues ¿por qué no hacerlo? Entonces ahí se fue dando la oportunidad de decir, listo, conectemos. A mí me encanta, y yo no sabía que yo tenía esa habilidad porque se me daba muy fácil. Entonces uno cree que si uno se le da fácil es porque todo el mundo es capaz de hacerlo. Y es la de conectar, o sea, como generar esos puentes. Entonces puede que yo no tuviera el conocimiento, pero yo sabía quién lo tenía. Entonces yo te decía, Carlos, mira, estás buscando esto, ¿sabes? Yo conozco a tal persona, ven y yo los conecto. Entonces ahí era como funcionar como de, listo, ven, yo te enseño lo que soy a través de esos espacios que hacíamos, pero también ven que también te puedo conectar con personas que voy conociendo, porque es que en las comunidades y en general en el networking, ese capital relacional que uno va adquiriendo es gigante. Entonces, si uno eso lo puede poner al servicio de los demás, pues maravilloso. O sea, me identifico muy bien con eso, porque nosotros desde Distill básicamente también hemos adoptado ese rol dentro del ecosistema y es de conectores. Pero también lo que tú dices, o sea, generar el conocimiento de, yo conozco a esta persona y entonces puedo conectar esos puntos y empezar a mirar patrones. Eso nos ha permitido incluso hacia adelante pues ser capaces de encontrar en ese capital relacional activos ocultos, y eso es algo incluso de lo que nosotros hablamos mucho. Una de las principales fuentes de activos ocultos son las relaciones que tenés o las comunidades de las que haces parte, y generalmente de los activos ocultos uno puede desarrollar nuevos negocios, nuevos productos, nuevos servicios, o incluso ampliar sus fuentes de ingresos. Entonces se conjuga muy bien con lo que sigue aquí y de lo que quería que habláramos, y es, listo, llevas un año ya como jefe del Centro de Desarrollo Empresarial de la Universidad Pontificia Bolivariana, ¿cierto? La UPB. ¿Y qué año? ¿Cierto? ¿Qué año? Ustedes los invito también a que busquen el perfil de Lina en LinkedIn y que miren pues como también lo juiciosa que ella fue para hacer su gestión del conocimiento y compartir todas esas iniciativas que impulsó el año pasado, y que yo siento sin lugar a duda que empiezan a generar un ripple effect o como ese efecto en donde cierto, todo el ecosistema lo empieza a sentir, y eso es súper positivo. Dentro de esos logros, el año pasado lanzaron Ventures de UPB, ¿cierto? Y me parece muy bacano poder hablar de esto. ¿Cuál es la pertinencia que tú ves en que las mismas universidades empiecen también como no solamente a apostarle a educar emprendedores, porque creo que eso lo vienen haciendo ya hace rato, sino también apostarle a que haya fondos de este tipo para promover el emprendimiento, no solamente a nivel de la institución, sino incluso a nivel ciudad o país? No, es absolutamente pertinente esto que ha pasado en la universidad. Y a ver, yo a veces digo que
que a veces uno llega a unos cargos y le toca como cortar la cinta, pero esos proyectos y esas cosas vienen mucho tiempo atrás, ¿cierto? La universidad venía ya trabajando en este tema de UPB Ventures pues hace unos años atrás, pero no como consecuencia de que ya listo, todos son fondos y todos queremos invertir y hay millones de inversionistas, no, o sea, con una trayectoria importante de 20 años que tiene el Centro de Desarrollo Empresarial, o sea, hace 20 años la UPB dijo, listo, quiero acompañar a los emprendedores. Aquí en estas aulas de clase están naciendo los emprendedores que ya salen y montan empresa o que ya salen y son exitosos con sus empresas actualmente. Entonces, fue como el deber ser, ¿cierto? Sobre todo, Carlos, y es que para nadie es un secreto que la pandemia aceleró un tema de transformación en la educación, sí. ¿cierto? Muchas personas o no tienen acceso a estudiar por temas económicos o no quieren estudiar carreras tan largas, quieren hacer unas cosas más, unos cursos o unos programas más cortos. Entonces, como las universidades también nos empezamos a pensar, a decir, bueno, ¿qué más vamos a hacer? Tenemos una capacidad instalada enorme, tenemos infinidad de egresados que salen a crear empresa. Entonces, ¿cómo no solamente formamos, como decías ahorita, formamos a esos emprendedores, los acompañamos, los asesoramos, los conectamos, sino que si ellos salen a ser exitosos y un porcentaje lo tenemos nosotros, o sea, cómo podemos incluso beneficiarnos de esos emprendedores exitosos que existen, porque pasaba pues también muchas veces que veíamos que los compraban otras empresas, que otras empresas invertían en ellos y nosotros decíamos, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Entonces empezó toda esa investigación, nace UPB Ventures como una manera, o sea, como apostarle a una transformación de la universidad, que las universidades no solamente tengan que ser que porque tú vengas y pagues tu matrícula, sino cómo nos apropiamos de la investigación, de la transferencia tecnológica, del conocimiento y de la experiencia de toda la gente que pasa por una universidad. Y de las capacidades realmente que se van generando también al interior de la universidad. Así es. Entonces, aquí hubo un compromiso, yo creo que eso marca una gran diferencia, es que hubo un compromiso de la alta dirección de decir, listo, es una buena oportunidad, porque nosotros queremos, como decimos nosotros, o sea, seguir nuestro legado y es perpetuar la educación, o sea, nosotros nacemos y vivimos para educar, pero cómo nos apalancamos también en lo que nos está diciendo el ecosistema, en lo que nos está diciendo el mundo, que el emprendimiento es una oportunidad, que invertir en startups o en emprendimientos, pues claro, tiene un riesgo importante, pero queremos tomar ese riesgo consciente, sostenible y que nos permita obviamente acompañar a esos emprendedores en este crecimiento. Entonces aquí la invitación y ahorita lo haces como el ecosistema, o sea, es que aquí todos tenemos para sumar, ¿cierto? O sea, aquí cada uno desde su rol, desde lo que vive, desde lo que sabe hacer, ¿cómo le suma al ecosistema? ¿Quiénes van a ser los beneficiados? Todos, o sea, aquí no es la universidad X, la universidad Y, el fondo no, o sea, no hay por qué decir es que tenemos que competir, es que si nos va bien a todos y el ecosistema crece y se fortalece y se expande y logra emprendedores que la saquen del estadio, pues a la final todos vamos a salir beneficiados de eso. Súper bien. Bueno, cuéntanos ahora un poco de ese toolkit del que hace uso Lina para sobrellevar el día a día. ¿Cuáles están dentro de esas herramientas digitales que para ti son de uso diario y que te hacen más fácil la vida? Ay, bueno, se supone que hago parte de Mujeres TIC, entonces debería tener un listado enorme de este tipo de herramientas, pero la verdad es que yo tengo como un poquito de todo, pues de algunos, ¿cierto? Porque también trato, pues, no sé, de conectarme con otras cosas al mismo tiempo y no solo desde lo digital. Pues Trello y Slack, por ejemplo, son dos herramientas que me parecen, pues, que para gestionar el tiempo, las actividades, la información, lo que tienes que hacer, pues son muy, muy chéveres. Hay una que he empezado, pues que ya la tenía mapeada, pero no le había dado como el uso,
y es Miró, por ejemplo, o sea, Miró. uno tener la oportunidad como de ver todo ese mapa de lo que quieres hacer, hacia dónde te diriges, cómo se relacionan cada cosa, pues me parece sumamente interesante y es como está divertido hacerlo. Y esa posibilidad de co-crear ahí en el instante, ya en un ambiente digital. Claro que sí. Y si no nos vamos solamente como desde lo profesional y el del día a día, pues para mí los podcasts, bueno, estamos en uno de ellos, la verdad es que es chévere, además que son cosas que uno los puede escuchar en cualquier momento, o sea, te estás arreglando, estás en el carro, en un trancón, entonces, y hay podcasts que los escucho simplemente para relajarme, pues, de historias de vida, no necesariamente desde lo profesional, yo creo que debe haber una mezclita interesante. ¿Cuál es? Está bien, aquí no estamos compitiendo con nadie. No, pero digamos desde lo personal, un Yoga al Alma, por ejemplo, es un podcast que me parece chévere. Súper. Porque ella cuenta ahí muchas historias de crecimiento personal, espiritual, entonces son cosas que uno puede escuchar como muy fácil. Los de Robbie J. Fry. Sí, me parecen también muy chéveres porque también van muy en la línea de lo que a mí me gusta, que es emprendimiento, startups. Pero en general cuando yo escucho como las historias de vida de estos personajes, a mí eso me encanta, o sea, porque adicional también con mis estudiantes puedo llegar a contarles esas historias de personas que algunas de hecho son reales y cómo uno logra como esa conexión, sino ese tipo de podcast en donde uno escucha como a la persona, o sea, al protagonista principal de esa historia, me conectan muchísimo. Donde se humaniza realmente a personas que de pronto a veces uno los ve sí. muy lejanas. Y mira que eso de hecho me pasa muchísimas veces y pues ahorita trabajando tantos años en temas de emprendimiento, para mí es una cosa antes y después de cuando yo sé quién es el emprendedor detrás, o sea, me gusta saber la historia y me conecta más con ese producto o con ese servicio cuando yo sé qué pasa detrás de o qué hay detrás de ese emprendimiento. Entonces trato de escuchar muchos de esos o leer biografías al respecto que me permitan pues como conocer a qué le temen, cuáles son sus retos, cuáles son las oportunidades, cómo lo han vivido. Entonces sí, me conecto pues como en la mayoría con este tipo de temas. Y creo que eso también nos deja unas enseñanzas pues como muy poderosas, y es que a menudo nosotros dejamos que nos paralicen nuestros miedos, pero nos damos cuenta que estas otras personas que de pronto han tenido éxito o han triunfado pues en sus iniciativas, en sus proyectos, como cofundadores de emprendimientos, lo único es que se decidieron a hacer las cosas y a empezar saltar. Exacto. Sí, por ahí dicen algo, yo digo mucho una frase como que salta que el piso aparece, pues, o sea, y cuando emprendemos es así, o sea, muchas veces uno se tira al paracaídas y en la caída estás armando el paracaídas. Exacto. Y de alguna manera encuentras la forma de caer de la mejor manera. Muy bien, Lina, muchísimas gracias por este espacio. Ya para ir cerrando, entonces, me gustaría que le contaras a las personas que nos están escuchando qué proyectos quisieras que estén pendientes, en dónde los pueden encontrar, dónde te pueden seguir a ti, en caso también que quieres que te sigan. Sí, básicamente este espacio es para ti, entonces ahí tenemos el micrófono, las cámaras, adelante. Pues Carlos, proyectos muchos, pues como dijiste al principio, también soy emprendedora, también he vivido el paso a paso del camino de emprender, entonces bueno, con Tribu, seguir creciendo, seguir conociendo muchas más mujeres que nos permita a través de nuestra plataforma poder visibilizarlas, potencializarlas, aumentarles sus ventas. Ha sido un camino muy importante, muy interesante, pero a mí el tema de emprendimiento femenino pues me encanta, entonces en la medida que yo pueda ayudar a seguir creciendo con ellas y ayudarlas como a brillar, pues va a ser maravilloso. Ya desde la U pues vienen proyectos muy bacanos, viene un proyecto muy interesante de internacionalización de empresas, en donde aquí tenemos como una tarea pendiente el ecosistema de Colombia en general, ni siquiera el de Medellín. Sí, cierto. Porque son muy poquitas las empresas que se están hasta el momento internacionalizando y hay que empezar global, o sea, aquí cuando uno decide emprender, pues hay que ver hasta dónde puedo llegar con mi producto, mi servicio, entonces aquí viene una red importante para conectar a nuestros empresarios de toda Colombia con Europa, entonces ahí eso los tiene muy emocionadas, pero este año vienen diferentes eventos que vamos a hacer acá en la universidad, en otros que vamos a participar, pero en últimas Carlos, aquí es
¿cómo vamos a sumar? O sea, ¿qué proyectos queremos hacer? ¿Con quiénes los vamos a hacer? O sea, aquí no es de la UPB va a hacer esto, no, o sea, unamos, no, o sea, cuando unimos capacidades, pues tenemos un impacto y una potencia muchísimo mayor. Entonces, soy fiel creyente de las colaboraciones, de las co-creaciones, de que nos inviten a ser parte, de ser parte de otros, más allá de hacer cosas desarticuladas, que finalmente repitamos muchas cosas. Entonces, ya todos estamos montados en el tema del emprendimiento. Entonces, ¿cómo sumamos esfuerzos y hacemos cosas muchísimo más grandes? Ya saben, entonces también si ustedes están interesados en sumar, en ver cómo lo que saben hacer puede ser parte de algo más grande, pues levanten la mano, busquen a Lina por ahí de pronto en LinkedIn, pegados también a Backlog, que ahí vamos a referenciar también donde la pueden encontrar a ella. Y nada, de nuevo a ti muchísimas gracias por este espacio y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.